El gobierno de los Estados Unidos afirma que las excavaciones realizadas en los cañones de Arizona en el siglo XX no han aportado nada más que los hallazgos habituales de la cultura india. Sin embargo, los archivos secretos del ejército y un par de informes universitarios descartados dicen otra cosa. Se habla de un suceso ocurrido en 1924, tras el cual varias canteras quedaron destrozadas y una persona desapareció para siempre. La historia no comienza con estruendos ni con presagios siniestros. Comienza con polvo, calor y trabajo rutinario. Era abril de 1924 y el profesor de arqueología de la Universidad de Pensilvania, Alistair Finch, llevaba ya 2 meses en el campo. Finch era un hombre de su tiempo, seco, pedante, ligeramente arrogante, pero al mismo tiempo dedicado en cuerpo y alma a la ciencia. Tenía 46 años, había pasado la Primera Guerra Mundial como analista de Estado Mayor sin recibir ni un rasguño, y ahora consideraba que la lucha contra la falta de financiación y la burocracia académica era la batalla más importante de su vida. Su expedición a Arizona era modesta. El propio Finch, su estudiante de posgrado, un joven entusiasta llamado Robert Harrington, y un guía local de la tribu Navajo, un anciano llamado Hachi, que solo hablaba inglés cuando no le quedaba otra opción. El objetivo de la expedición era cartografiar y estudiar los petroglifos poco conocidos de los cañones adyacentes al Gran Cañón. El trabajo era aburrido, monótono y agotador. Todos los días se levantaban al amanecer, ensillaban los caballos y los mulos, cabalgaban durante horas por la tierra árida hasta llegar a la siguiente roca, describían un par de docenas de dibujos descoloridos y regresaban al campamento al atardecer. Las anotaciones de Finch en el diario de aquella época están llenas de quejas sobre el calor, las moscas y la monotonía de los artefactos encontrados. Escribía a sus superiores de la universidad informes secos, en los que no había ni rastro de sensacionalismo. Todo cambió el 12 de abril. Ese día, su guía, Hachi, les llevó por una nueva ruta, rodeando el lecho seco de un río desbordado. Les condujo por un estrecho sendero que, según él, no se había utilizado durante muchas generaciones. El lugar era remoto, no aparecía en ninguno de los mapas de que disponía Finch. Era un cañón lateral sin nombre, uno de los cientos que había por allí. Las rocas eran más densas, lo que daba la sensación de estar en un espacio cerrado. El viento amainó, y en el silencio que se hizo, solo se oía el repiqueteo de los cascos y el chirrido de los arreos de cuero. Robert, que tenía la vista más aguda, fue el primero en darse cuenta. Detuvo su caballo y señaló en silencio hacia la ladera norte del cañón, a unos 15 metros del suelo. Allí, entre el caótico amasijo de rocas rojizas y marrones, había algo antinatural. No era un derrumbe ni un juego de sombras. En la pared del cañón se veía una abertura rectangular perfectamente plana. No era un arco tallado por el viento y el agua, sino un rectángulo con bordes nítidos, como cortados con una cuchilla. Era oscuro y no se podía ver qué había dentro. Finch sacó sus prismáticos de campo. Durante varios largos minutos se quedó mirando en silencio el hueco. Su rostro, normalmente imperturbable, se fue endureciendo poco a poco. Bajó los prismáticos y miró al guía. Hachi estaba sentado en su caballo, sin mirar la roca. Mirando al frente, su rostro parecía una máscara de madera oscura. «¿Qué es eso?», preguntó Finch, rompiendo el silencio. Su voz sonó inusualmente alta. Hachi no respondió de inmediato. Sacudió lentamente la cabeza. «Es un mal lugar», dijo finalmente en su inglés entrecortado. «Los antepasados lo evitaban. Allí viven los que no duermen». A Finch, como hombre de ciencia, esas supersticiones solo le provocaban curiosidad. Los antepasados y los espíritus eran para él objetos de estudio, no obstáculos reales. Desmontó y le pasó las riendas a Robert. «Tenemos que acercarnos más. Robert,
coja la cámara y las linternas. Hachi, quédese con los animales». El guía no puso objeciones. Ni siquiera miró en su dirección cuando Finch y Robert comenzaron a trepar por el pedregal hasta el pie de la roca. Les llevó casi 1 hora subir. Cuanto más se acercaban a la abertura, más extraña les parecía. La roca que los rodeaba era la típica arenisca de Arizona, rugosa, porosa y llena de grietas. Pero los bordes de la abertura eran diferentes. Eran lisos, casi pulidos, y tenían un tono oscuro, como si hubieran sido fundidos. No había rastros de herramientas, ni marcas de pico, ni surcos de taladro. Era como si alguien hubiera cortado ese trozo de roca con un enorme cuchillo caliente. La abertura medía aproximadamente 12 pies de alto y 6 de ancho. De pie frente a ella, sintieron una corriente de aire fresco e inmóvil que salía del interior. No había ningún olor, ninguno en absoluto, ni polvo, ni humedad, ni podredumbre, solo vacío. «Profesor», comenzó Robert con voz apagada, «esto no se parece a ninguna construcción de los Anasazi ni de otras culturas conocidas». «Ya lo veo, Robert», respondió Finch lacónicamente. Su curiosidad científica luchaba contra una sensación irracional de inquietud que apenas se perfilaba. Encendió una gran linterna de acetileno. La brillante luz blanca arrancó de la oscuridad un trozo del suelo que se adentraba en la roca. El suelo era tan liso y oscuro como los bordes de la entrada. Finch dio un paso hacia adentro. Robert, tras dudar un segundo, lo siguió. Se encontraron en un túnel que se adentraba directamente en la roca. Las paredes, el suelo y el techo estaban hechos del mismo material oscuro y sin juntas. No se parecía a la obsidiana ni al basalto. El material no brillaba, sino que absorbía la luz de la linterna. A unos 30 pies, el túnel les llevó a la primera sala, y allí se quedaron paralizados. Era una sala enorme, perfectamente cúbica. Era difícil calcular su tamaño a simple vista, pero no medía menos de 100 pies de largo y ancho, y lo mismo de alto. La luz de la linterna apenas alcanzaba las paredes más lejanas. El aire aquí era igual de inmóvil e inodoro, pero lo más importante era que la sala no estaba vacía. A lo largo de las paredes, a la misma distancia entre sí, había una especie de pedestales del mismo material oscuro, y sobre ellos había objetos. Finch se acercó lentamente al pedestal más cercano. Sobre él había una bola metálica del tamaño de una manzana grande. El metal era mate, de color gris, sin una sola junta ni arañazo. Finch la tocó con cuidado, con la punta de los dedos. La bola estaba fría y era sorprendentemente pesada. Intentó moverla, pero no pudo. La bola parecía estar pegada a la superficie. Robert se acercó a otro pedestal. Sobre él había un objeto complejo, formado por una multitud de finos hilos metálicos entrelazados que formaban una rejilla tridimensional y asimétrica. Avanzaron hacia el interior de la sala. Cada pedestal guardaba su propio artefacto. No había nada que se pareciera a utensilios, armas o objetos de culto. No había imágenes de personas ni animales, solo geometría pura y abstracta, plasmada en metal y piedra. Algunos objetos eran mecanismos complejos, aunque su finalidad era totalmente incomprensible. En uno de los pedestales había un conjunto de finas placas que, cuando Robert tocó accidentalmente una de ellas, emitieron un sonido suave y melodioso que duró casi 1 minuto, apagándose tan lentamente que parecía interminable. Graba todo, Robert», susurró Finch. Su voz temblaba de emoción. «Cada objeto, cada pared, nadie nos creerá». Robert colocó su voluminosa cámara sobre un trípode y comenzó a trabajar. Los flashes de magnesio iluminaban una y otra vez la enorme sala, sacando de la oscuridad nuevos detalles. Las paredes de la sala no eran simplemente lisas. Al observarlas más de cerca, estaban cubiertas de líneas grabadas que formaban patrones increíblemente complejos, parecidos a mapas estelares y circuitos eléctricos. Las líneas eran finísimas, más finas que un cabello humano, y estaban trazadas con precisión matemática.
Mientras Robert trabajaba, Finch siguió explorando. En el extremo más alejado de la sala, descubrió otro pasillo, más bajo y estrecho que la entrada principal. Conducía a otro túnel. El profesor dejó a Robert y se adentró en él solo. Este pasillo era diferente. Se curvaba suavemente hacia abajo. Y allí fue donde Finch oyó el primer sonido. No era un sonido, sino más bien una vibración de muy baja frecuencia que no percibía con los oídos, sino con todo el cuerpo. Provenía de algún lugar en las profundidades. El pasillo le condujo a una sala más pequeña, circular, con un alto techo abovedado. En el centro de la sala había una única estructura, algo parecido a un sillón o un trono tallado en la misma piedra oscura. Estaba orientado hacia una pared en la que no había diagramas. En su lugar era completamente lisa y tenía un tono ligeramente más claro, lechoso. El zumbido de baja frecuencia era más fuerte aquí. Finch se acercó a la pared. No era simplemente lisa. Al tocarla, sintió que la superficie estaba ligeramente caliente. Pasó la mano por ella y notó que, al hacerlo, una débil ondulación de luz recorrió la superficie por un instante, como sobre el agua. Retiró la mano como si se hubiera quemado. En ese momento comprendió a qué se enfrentaba. No era solo un antiguo asentamiento, ni siquiera era una ciudad perdida. Era tecnología. Tecnología desconocida, inhumana, sellada en el corazón de la roca de Arizona durante milenios, y acababan de descubrirla. Regresó a la sala principal, donde Robert estaba terminando de grabar. El rostro del profesor estaba pálido. «Recoge, nos vamos». «Pero aún no lo hemos visto todo», protestó Robert. «Ya hemos visto suficiente», cortó Finch. «Más que suficiente. Esto no se debe hacer así. Necesitamos un equipo más grande, el mejor equipo, y apoyo del gobierno. Este hallazgo no es para una sola universidad». Salieron de la cueva cuando el sol ya comenzaba a ponerse. El mundo exterior, con sus colores y sonidos habituales, parecía irreal después del silencio estéril y la oscuridad del complejo de cuevas. Al pie de la roca les esperaba Hachi. Seguía sentado junto a la hoguera apagada, mirando al vacío. No hizo ninguna pregunta cuando bajaron. De vuelta en el campamento, Finch se pasó casi toda la noche sentado junto al fuego, escribiendo en su diario. Su letra habitual, ordenada, se convirtió en líneas apresuradas y torcidas. Describía todo lo que había visto, una y otra vez, tratando de encontrar alguna explicación racional, pero no la encontraba. Por la mañana tomó una decisión. Llamó a Hachi. «Necesito que vaya a Flagstaff, ahora mismo. Tome el mejor caballo. Entregue esto en el telégrafo. Solo al jefe de la estación. Dígale que es urgente y que se trata de un asunto de seguridad nacional». Finch le entregó al conductor un papel doblado en 4. Era un telegrama dirigido al decano de su facultad. El texto era breve y deliberadamente ambiguo. «Se ha realizado un descubrimiento arqueológico de importancia sin precedentes. Se sospecha que es de origen no humano. Se requiere intervención inmediata a nivel federal. Mantenga la máxima confidencialidad. Espero más instrucciones en el lugar. Adjunto las coordenadas. Finch». Hachi tomó el papel, asintió con la cabeza y, sin decir una palabra, comenzó a prepararse. Media hora más tarde, ya estaba alejándose a toda velocidad del cañón. Alistair Finch y Robert Harrington se quedaron solos. Montaron un nuevo campamento justo al pie de la roca con la extraña entrada. El profesor prohibió a Robert volver a entrar. Ahora no eran investigadores, sino guardianes. Esperaban. Finch pensaba que tendrían que esperar una semana, quizá 10 días, hasta que la noticia llegara a las personas adecuadas y éstas organizaran una expedición. No sabía que con su decisión de recurrir al nivel federal y con la palabra inhumano, había puesto en marcha un mecanismo que funcionaba mucho más rápido y era absolutamente despiadado. Esperaba silenciar a sus colegas científicos y tal vez a un par de funcionarios curiosos.
No podía imaginar quiénes vendrían realmente a por su descubrimiento. La espera solo duró 3 días. 3 días que se hicieron eternos. Finch y Robert recibían cada amanecer con esperanza y cada atardecer con creciente inquietud. Apenas hablaban. El descubrimiento que solo unos días antes parecía el mayor triunfo de sus vidas, ahora se cernía sobre ustedes, como una nube tormentosa. El silencio del cañón ya no era tranquilizador, sino opresivo. Se sentaron a la entrada de la cueva, como perros guardianes a las puertas de otro mundo, y esperaron. A la mañana del 4.º día, el 17 de abril, oyeron un ruido. No era el sonido de cascos ni el grito de un halcón. Era el rugido grave y forzado de un motor de combustión interna, un sonido totalmente ajeno a aquellos lugares salvajes. Pronto, al doblar el cañón, apareció una procesión. Eran 3 pesados camiones militares, modelo Liberty, y un automóvil negro, parecido a un Packard. Los vehículos avanzaban con gran dificultad por el lecho rocoso del río seco, que los soldados que iban delante allanaban apresuradamente con palas y picos. Finch y Robert se pusieron de pie y observaron cómo se acercaban. El profesor esperaba ver una delegación de Washington, caballeros distinguidos con trajes, tal vez un par de militares para protegerlos, pero lo que vio era otra cosa. Los soldados saltaban de los camiones, se movían rápidamente, de forma coordinada, sin órdenes innecesarias. No miraban a los lados, no prestaban atención a los majestuosos paisajes. Solo les interesaba un punto: la entrada a la cueva. En pocos minutos acordonaron toda la zona, colocando puestos en todo el perímetro. Eran al menos 30 personas, todas armadas con nuevos fusiles, Springfield modelo, 1903. De un coche negro salió un hombre que, evidentemente, era el jefe. No vestía uniforme militar, sino un sobrio traje gris que parecía fuera de lugar entre el polvo rojo de Arizona. Aparentaba unos 50 años, tenía el rostro bien afeitado e impenetrable, y los ojos claros, casi incoloros. Se dirigió directamente hacia Finch. «¿Profesor Alistair Finch?», preguntó. Su voz era tranquila, desprovista de cualquier emoción. No le tendió la mano. «Sí, soy yo», respondió Finch, tratando de mantener la compostura. «Los estaba esperando. Es increíble lo que hemos encontrado». «Lo sabemos», lo interrumpió el hombre de gris. Ni siquiera miró hacia la entrada de la cueva. Solo le interesaba Finch. «Me llamo Kane. Puede considerarme representante de aquellos a quienes enviaron el telegrama. A partir de este momento, esta zona, de 5 millas por 5, queda declarada zona restringida bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Su expedición ha concluido oficialmente». Robert dio un paso adelante. «Pero no podemos simplemente... Nosotros lo hemos descubierto. Es un tesoro para la ciencia, para toda la humanidad». Kane miró a Robert por primera vez. Su mirada era fría y evaluadora, como la de un entomólogo que examina un insecto. «Joven, lo que usted considera patrimonio de la humanidad es ahora una cuestión de seguridad nacional, y le recomiendo encarecidamente que no vuelva a utilizar frases tan grandilocuentes». Se volvió de nuevo hacia Finch. «Profesor, necesitamos todos sus registros, diarios, cuadernos, bocetos, y también todas las placas fotográficas que tomó en el interior, inmediatamente». Era una orden. Finch lo entendió de inmediato. Toda su arrogancia académica, toda su idea de su propia importancia, se evaporaron. Esos hombres no estaban dispuestos a discutir. Asintió en silencio y se dirigió a su tienda. 2 soldados lo siguieron. Se quedaron allí de pie, mirando cómo sacaba de su baúl de campaña su diario de campo, una gruesa carpeta con anotaciones y bocetos, y una pesada caja de madera con placas fotográficas reveladas y sin usar. Los soldados se lo llevaron todo, incluidas las cartas personales que Finch había escrito a su esposa y aún no le había enviado. No hicieron ningún inventario ni les dieron ningún recibo. Simplemente cogieron las cosas y se las llevaron a un coche negro.
Después llevaron a Finch y Robert a un lado, junto a la hoguera apagada, y les ordenaron que esperaran. 2 soldados se colocaron a 10 pasos de ellos, sin decir una palabra. No eran amenazantes, pero su presencia era más elocuente que cualquier amenaza. Finch y Robert se convirtieron en prisioneros en el lugar de su mayor descubrimiento. Mientras tanto, Kane comenzó a actuar. No entró inmediatamente en la cueva. En su lugar, sus hombres, entre los que Finch observó que no solo había soldados, sino también varios hombres vestidos de civil que parecían ingenieros, comenzaron a desplegar el equipo. De los camiones sacaron bobinas con cables gruesos, cajas con instrumentos de medición, potentes focos eléctricos y algo parecido a una estación de radio desmontable. La guinda del pastel fue un voluminoso generador de gasolina que, con un rugido forzado, se puso en marcha y llenó el cañón con un ruido metálico y aceitoso. Solo después de que se creara una zona de trabajo completa, iluminada con lámparas brillantes, alrededor de la entrada de la cueva, Kane decidió entrar. Se llevó a 5 personas con él, 2 ingenieros y 3 soldados. Estaban equipados con linternas eléctricas conectadas al generador por cables y llevaban varias cajas pequeñas con equipo desconocido. Por supuesto, no llamaron a Finch ni a Robert. El profesor solo podía mirar cómo las figuras en los haces de luz desaparecían en la abertura negra perfectamente lisa. Permanecieron dentro más de 4 horas. Durante ese tiempo, el trabajo en la improvisada base era frenético. Los soldados montaban un gran campamento, organizaban la cocina y cavaban letrinas. Actuaban como si fueran a quedarse allí mucho tiempo. Cuando Kane y su grupo salieron de la cueva, ya estaba anocheciendo. Sus rostros estaban tensos. Kane no parecía asustado ni sorprendido, sino más bien preocupado. Llamó a uno de los ingenieros y hablaron en voz baja durante un buen rato, mirando los planos que había sobre el capó del camión. A última hora de la tarde, llevaron a Finch a una de las tiendas. Dentro, Kane estaba sentado a una mesa plegable. Sobre la mesa había una lámpara de queroseno encendida. «Siéntese, profesor», dijo Kane. No era un interrogatorio, era un interrogatorio. Kane hacía preguntas metódicamente, en orden. Obligó a Finch a contar todo desde el principio. Cada paso, cada mirada, cada sensación. Le interesaban especialmente 2 cosas: la vibración de baja frecuencia que Finch sintió en las profundidades del complejo y la pared que reaccionaba al tacto. «Describa el zumbido», exigió Kane. ¿Era como el funcionamiento de un mecanismo? ¿Como la electricidad? No, intentó explicar Finch. Era diferente. Era como si la roca misma vibrara. Era una sensación, no un sonido. ¿Y la pared? ¿De qué color era la vibración? ¿Estaba caliente al tacto antes de que usted la tocara? Finch respondió a todas las preguntas con la mayor precisión posible. Se dio cuenta de que Kane sabía o intuía mucho más que él. Sus preguntas no eran las de un novato, sino las de un experto que coteja los datos obtenidos con el modelo que ya tiene. ¿De dónde podía haber sacado ese modelo? Era la pregunta más aterradora. La conversación duró casi 3 horas. Después, llevaron a Finch de vuelta a la hoguera. Los 2 días siguientes se convirtieron en una pesadilla de espera e inactividad. Finch y Robert estaban completamente aislados de lo que ocurría. Les daban comida de soldado, no les permitían hablar con nadie ni acercarse a la zona de trabajo junto a la cueva. Veían a los soldados y a los ingenieros entrar y salir constantemente, cargando con equipos. Por la noche, el cañón retumbaba con el ruido del generador y estaba iluminado por los focos. El trabajo no cesaba ni un minuto. Robert lo soportaba mucho peor que Finch. Joven e impulsivo, sentía que le habían robado su sueño. Al tercer día, no pudo aguantar más. Se acercó al oficial que dirigía la guardia y empezó a exigir una reunión con Kane. Gritaba que estaban violando todas las leyes,
que se trataba de un delito científico. El oficial lo escuchó con rostro impasible y luego simplemente ordenó a 2 soldados que se llevaran a Robert. Lo llevaron a una de las tiendas más alejadas. Finch no volvió a verlo. A la mañana siguiente, cuando le preguntó al soldado que le trajo el desayuno dónde estaba el señor Harrington, este se limitó a encogerse de hombros. Más tarde, ese mismo día, Finch se topó con Kane, que se dirigía desde la cueva a la tienda de mando. «¿Dónde está mi asistente?», preguntó Finch, bloqueándole el paso. «¿Dónde está Robert Harrington?». Kane se detuvo. Sus ojos incoloros miraron a Finch sin expresión alguna. «El señor Harrington fue enviado a Flagstaff anoche. Lo consideraron emocionalmente inestable. Allí lo atenderán». «Pero yo no vi ningún coche marcharse», protestó Finch. «Profesor», dijo Kane con voz más dura, «le aconsejo que se concentre en su propio bienestar y deje de hacer preguntas cuyas respuestas no le van a gustar. Su papel en este asunto ha terminado». Pasó junto a Finch y siguió adelante. El profesor se quedó de pie en medio del campamento. Un escalofrío le recorrió la espalda a pesar del sol abrasador. Se dio cuenta de que no habían enviado a Robert, lo habían eliminado. Como un detalle innecesario, como un reloj que hace demasiado ruido. Y ahora solo quedaba un detalle así, él mismo. El miedo que había sentido hasta entonces era abstracto. Ahora se había vuelto pegajoso y real. Se dio cuenta de que ya no luchaba por el reconocimiento o la fama científica. Luchaba por su vida, y esa lucha ya estaba perdida. Esa noche no durmió. Se sentó sobre su manta y miró la entrada iluminada de la cueva. Durante toda la noche se oyeron ruidos extraños, no solo el zumbido del generador, sino también un chirrido metálico y golpes sordos. Era como si dentro intentaran romper algo, o, al contrario, construir algo. Vio cómo los soldados llevaban al interior grandes cajas de madera con marcas del ejército. Hacia el amanecer, cuando el cielo empezaba a clarear por el este, Kane se acercó a él. Parecía cansado. Su impecable traje estaba arrugado. «Buenos días, profesor», dijo con su tono habitual. «Hemos terminado la evaluación preliminar del objeto. Su presencia aquí ya no es necesaria. Hoy al mediodía llegará un transporte para usted. Lo llevarán a Phoenix, desde donde podrá regresar a Pensilvania». Finch guardó silencio. Sabía que era mentira. No iría a ningún Phoenix. Era una sentencia dictada en un tono cortés y profesional. «Mis notas, mi diario», fue todo lo que pudo decir. «Todo su material está clasificado como alto secreto», respondió Kane. «Se le ordenará que firme un acuerdo de confidencialidad. En su lugar, me lo tomaría muy en serio. Cualquier intento de revelar lo que ha visto aquí tendrá graves consecuencias no solo para usted, sino también para su familia». Hizo una pausa para que las palabras calaran. «Descanse, profesor. Tiene un largo camino por delante». Kane se dio la vuelta y se marchó. Finch se quedó solo con el sol naciente. Miró la entrada de la cueva, ahora custodiada por guardias armados con ametralladoras, y escuchó 2 ruidos sordos. Uno era mecánico, superficial, proveniente del generador. El segundo era profundo, antiguo, apenas perceptible, y provenía de debajo de la tierra. Y comprendió que esas personas no solo estaban estudiando el hallazgo, estaban tratando de despertarlo, o de silenciarlo para siempre. Y él no era más que un testigo al que no le permitirían contar la historia. El mediodía llegó con implacable precisión. El calor fundía el aire e incluso las sombras parecían densas y calientes. Tal y como había prometido Kane, llegó el transporte. No era el coche en el que Finch esperaba secretamente escapar. El mismo camión militar Liberty se acercó al campamento, pero esta vez con la lona completamente cerrada. 2 soldados con rifles salieron de la cabina. No dijeron ni una palabra. Simplemente se acercaron a Finch y le indicaron con un gesto la parte trasera del camión. El profesor se levantó. No cogió sus cosas,
Simplemente no le quedaba nada. Echó un vistazo al campo. En las últimas 24 horas había cambiado hasta quedar irreconocible. Alrededor de la entrada de la cueva se alzaban ahora andamios. Ingenieros con batas polvorientas montaban una enorme estructura de acero directamente sobre la roca. Iban a sellar la entrada e instalar una puerta hermética, como si no se tratara de un monumento antiguo, sino de un depósito de amenazas biológicas. Todo el romanticismo científico se evaporó, dando paso a un severo proceso industrial de aislamiento. Finch miró por última vez el rectángulo negro del pasillo que había cambiado su vida. Ahora parecía una boca que intentaban tapar con un tapón de acero. Los soldados lo empujaron hacia el camión. Se metió en la oscura y sofocante caja. Dentro no había nada más que un suelo metálico desnudo y dos bancos duros a los lados. La lona trasera se cerró con un golpe sordo, sumiéndolo en una oscuridad casi total. El motor rugió y el camión se puso en marcha. El viaje fue una tortura. Finch no tenía ni la más remota idea de a dónde lo llevaban. La carretera era horrible. Lo sacudía de un lado a otro, golpeándolo contra las duras paredes. Perdió la noción del tiempo. Pasaron las horas, que se fundieron en una pesadilla interminable y sacudida. Intentó analizar la situación. Recordó las palabras de Hachi. Allí viven los que no duermen. Quizás las leyendas locales no eran supersticiones, sino hechos históricos distorsionados. Quizás el gobierno no estaba sorprendido por la existencia misma de ese lugar, sino solo por el hecho de que alguien extraño lo hubiera encontrado. Kane y sus hombres no actuaban como investigadores, sino como un equipo de bomberos que había llegado a un foco de incendio conocido desde hacía tiempo, pero que se había reavivado de repente. Cuando el camión finalmente se detuvo, Finch estaba completamente desorientado. Se retiró la lona y la luz brillante del sol poniente le dio en los ojos. Se encontraba en un patio polvoriento, rodeado de hileras de barracas de madera idénticas y una alta valla de alambre de púas. A su alrededor se extendía el mismo desierto de Arizona, pero era un lugar diferente. Llano, abierto a todos los vientos, sin un solo cañón o roca en el horizonte. En las torres de vigilancia había centinelas. Lo recibió un hombre vestido con uniforme militar sin distintivos. Llevaba una carpeta con documentos en las manos. ¿Alistair Finch?, preguntó. Finch asintió con la cabeza. Ese nombre ya no existe. Su número es el 73. Pasen. Así comenzó la última etapa de la vida del profesor Finch. El lugar al que lo llevaron no era una prisión ni un campo de prisioneros de guerra. En los documentos oficiales, que nunca vería, aparecería con el nombre en clave Objeto sin nombre. Su objetivo no era el castigo, sino el olvido. Allí se recluía a personas que se habían convertido en testigos incómodos, aquellos que habían visto lo que no debían ver. En el campo había unos 20 huéspedes. Finch aprendió rápidamente a reconocerlos. Eran hombres de mediana y avanzada edad, con ojos apagados pero inteligentes. Un antiguo geólogo que trabajaba para una compañía petrolera en Nuevo México y se topó con extrañas anomalías geomagnéticas y capas de roca fundida a gran profundidad. Un ingeniero de vías y comunicaciones, cuyo equipo, mientras excavaba un túnel en las montañas de Nevada, descubrió una cavidad con paredes anormalmente lisas. Un piloto de correo que realizó un aterrizaje de emergencia en Utah y vio en el desierto algo que no podía estar allí. Sus historias nunca se comentaban en voz alta. Era la primera y principal regla del campo. Estaba prohibido hablar del pasado. La vida se convirtió en un ritual monótono. Levantarse, desayunar, realizar trabajos sin sentido como mover piedras de un sitio a otro, almorzar, volver al trabajo, cenar y acostarse. Los guardias no eran crueles, simplemente indiferentes. No eran carceleros, sino cuidadores en un hospicio para recuerdos. El objetivo era destruir la personalidad, borrar el pasado, convertir a las personas en cascarones vacíos
mucho antes de su muerte física. No había biblioteca, ni periódicos, ni radio. Estaba estrictamente prohibido cualquier tipo de material de escritura. Pero Finch era un científico. Su mente estaba acostumbrada a trabajar, a sistematizar, a luchar contra el caos, y encontró una forma de resistir. Como no le daban papel, decidió escribir en su cabeza. Cada noche, tumbado en los duros catres, en el silencio del barracón, comenzó a reconstruir su diario de campo. Revivía cada día de la expedición. Recordaba el color de la piedra, la sensación de la superficie lisa de la entrada, el frío y el peso de la bola de metal sobre el pedestal. Recorría una y otra vez los pasillos, escuchando el imaginario zumbido de baja frecuencia. Dibujaba mentalmente los intrincados esquemas de las paredes de la sala principal. Esto se convirtió en su salvación y en su maldición. Conservaba su cordura, pero al mismo tiempo revolvía constantemente la herida. Comprendía que su trabajo, su descubrimiento, no solo había sido clasificado como secreto, se lo habían apropiado. El misterioso objeto de la cueva ahora lo estudiaban otros, la gente de Kane. Lo estudiaban en secreto, utilizando los recursos de todo un estado. Y él, el descubridor, estaba encerrado en un corral polvoriento, moviendo piedras para no volverse loco. Pasó el resto de sus días en el objeto sin nombre. En los registros oficiales de la Universidad de Pensilvania apareció una línea seca. El profesor Alistair Finch desapareció sin dejar rastro durante una expedición de campo en Arizona en abril de 1924. Se presume que falleció. Su contribución al estudio de la cultura de los pueblos indígenas de América es inestimable. A su esposa le concedieron una modesta pensión de viudedad del gobierno. Su nombre cayó poco a poco en el olvido. Aquí termina la historia del profesor Finch, pero la historia de su descubrimiento no. A partir de este momento, pasa a la sombra, al mundo de los documentos secretos, los informes con la nota «quemar después de leer» y las órdenes verbales. El narrador ya no es una persona concreta, sino fragmentos de información que se logran recopilar décadas más tarde. La operación militar en el cañón sin nombre recibió el nombre en clave de Proyecto Quimera. Continuó ininterrumpidamente durante los siguientes 15 años. La entrada a la cueva estaba equipada con una cámara de aire y una enorme puerta blindada, como la entrada a una cámara acorazada de un banco. Todo el cañón y el territorio circundante en un radio de decenas de kilómetros fueron borrados de todos los mapas civiles. Se prohibió el tráfico aéreo sobre la zona. A las tribus navajo locales se les prohibió terminantemente acercarse a estas tierras con el pretexto de crear una reserva, reanudando y reforzando antiguos tabúes con la fuerza militar. Se desconoce con certeza qué sucedió dentro del objeto quimera durante todos esos años, pero algunos fragmentos se filtraron al exterior. En los archivos del Ministerio de Defensa de los años 30 se pueden encontrar extrañas solicitudes de suministros para las necesidades del proyecto. Toneladas de plomo, plata de alta pureza, diamantes industriales, equipos para trabajar con alta tensión y radiación. Todo ello no tenía nada que ver con la arqueología. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la fase activa de los trabajos en el objeto quimera se suspendió. El personal se redujo al mínimo, una pequeña guarnición de seguridad y un grupo de observadores. La puerta del complejo fue precintada, pero el objeto no fue abandonado, fue conservado, como si quienes lo dirigían hubieran logrado algo, o por el contrario, se hubieran topado con algo que les obligó a suspender su intervención directa y pasar a la observación pasiva. El último documento de acceso público que se refiere indirectamente a este lugar data de 1953. Se trata de un informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos sobre la actividad sísmica y magnética en la región.
El informe menciona una pequeña pero constante e inexplicable anomalía gravitatoria y energética que emana de un punto cuyas coordenadas coinciden exactamente con la ubicación del cañón. Después de 1953, todos los datos geológicos detallados sobre este cuadrante se vuelven inaccesibles para los investigadores civiles. Simplemente no existen, o están tan bien escondidos que nadie ha podido encontrarlos todavía. Los secretos de la Guerra Fría se guardan mejor que el oro. Con el inicio de la carrera armamentística, el proyecto Quimera pasó de ser un objeto en desuso a un activo con un potencial desconocido. Hay pocas pruebas directas de ello, pero las pruebas indirectas conforman un panorama inquietante. En los informes presupuestarios desclasificados del Pentágono de los años 60, aparecen extrañas compras para la base de investigación número 112 de la Fuerza Aérea, que nunca ha existido en el mapa. Se solicitó equipo criogénico, cables superconductores y analizadores de espectro diseñados para trabajar con isótopos inestables. Todo se enviaba a un apartado de correos sin nombre en Arizona. No solo protegían la cueva, intentaban desmontarla, comprender cómo funcionaba para convertir un artefacto antiguo en un arma nueva. Pero la verdadera comprensión de que el objeto no era un trozo pasivo de roca extraterrestre llegó mucho más tarde. Busqué testigos durante muchos años. La mayoría de los que podían saber algo estaban muertos o encerrados tras un muro de secretismo y miedo. Pero encontré a una persona. Se llamaba Frank Coleman y a finales de los 70 y principios de los 80 era técnico jefe en una remota estación de radar de la Fuerza Aérea en Nevada. Lo encontré en una pequeña casa en Oregón, donde vivía jubilado, criaba abejas y trataba de olvidar sus 30 años de servicio. Al principio se negó a hablar, pero cuando pronuncié la palabra clave, quimera, que había sacado de un documento dudoso, se quedó callado, miró por la ventana durante un largo rato y luego me invitó a entrar. No sabíamos lo que era, comenzó diciendo mientras se miraba las manos. Nos dijeron que vigilábamos la zona muerta, sector 37, un cuadrado vacío en el desierto de Arizona. Oficialmente, era para probar nuevos aviones invisibles, pero allí casi nunca volaba nada. Nuestra tarea era vigilar el fondo, cualquier anomalía. Según Frank, las anomalías ocurrían. Cada pocos meses, su equipo registraba cosas extrañas. No eran aviones ni sondas meteorológicas, eran distorsiones locales del campo electromagnético. A veces, en las pantallas de los radares aparecía una señal fantasma, no como una marca de un objeto, sino como una onda, una interferencia. Pero la interferencia era ordenada. Cuando, a modo de experimento, enviaban un impulso codificado al sector, la onda a veces respondía. Cambiaba su frecuencia y amplitud, como si imitara su señal, pero añadiéndole algo propio. La fuente siempre era fija. Provenía de la Tierra, de un punto que coincidía exactamente con las coordenadas del cañón del profesor Finch. Bromeábamos diciendo que estábamos hablando con un fantasma, decía Frank. Pero los jefes no aprobaban esas bromas. Cualquier incidente de este tipo requería un informe inmediato y un acuerdo de confidencialidad, una y otra vez. Todo terminó para Frank una noche de octubre de 1982. Estaba de guardia nocturno cuando ocurrió. Desde el sector 37 se produjo una potente pero breve descarga de energía. No se parecía a nada que hubieran visto antes. Era una onda invisible que dejó fuera de combate durante varios minutos todos los aparatos electrónicos sensibles de la estación. Las pantallas se apagaron, los sistemas de comunicación chirriaron y se quedaron en silencio. Cuando, 5 minutos después, todo volvió a funcionar, los instrumentos de medición se dispararon. Lo más extraño fue las imágenes de satélite, susurró Frank, aunque estábamos completamente solos en su casa. Teníamos acceso a satélites meteorológicos y a mapas infrarrojos. Tenían estrictamente prohibido mirar el sector 37 a través de ellos.
Pero yo miré. Esa noche, en el momento de la emisión, ese cuadrado del mapa brilló durante una fracción de segundo, como si alguien hubiera encendido una lámpara gigante bajo tierra. Se iluminó en el rango infrarrojo y luego se apagó de nuevo. 2 días después, llegó una comisión a la estación. No eran militares, eran personas vestidas con trajes civiles idénticos a los que se llevaron al profesor Finch 60 años atrás. Confiscaron todos los registros de guardia, todas las grabaciones de las estaciones meteorológicas. Interrogaron a cada uno de los empleados del turno por separado. No les importaba qué se había roto. Les interesaba lo que habíamos visto. Una semana después, Frank Coleman fue trasladado sin explicación alguna a las Islas Aleutianas para vigilar el tiempo. Era un destierro honorífico, una señal clara. Olvídese de lo que ha visto. La historia de Frank era clave. Relacionaba el zumbido que sentía Finch con la anomalía energética del informe del año 53 y con los acontecimientos activos y medibles. Estaba claro. El objeto de la cueva no estaba muerto. Vivía su propia vida incomprensible. Y el gobierno no solo lo guardaba, sino que intentaba contenerlo, como un animal salvaje enjaulado que de vez en cuando comprueba la resistencia de los barrotes. La siguiente pieza del rompecabezas apareció con el desarrollo de Internet. En 1998, en uno de los foros semiclandestinos dedicados a las teorías de la conspiración, apareció un mensaje. Su autor era anónimo, pero afirmaba ser un antiguo ingeniero contratista del Ministerio de Energía. Solo había trabajado unos meses en una instalación abandonada en Arizona con el nombre en clave de Quimera. Escribió que, a principios de los años 80, se produjo en la instalación una cascada resonante incontrolable, que casi provocó la activación del protocolo Purificación. El autor no especificó de qué protocolo se trataba, pero mencionó que incluía el uso de munición especial para la fusión y esterilización completas del cañón. Los moderadores eliminaron la publicación a las pocas horas por difundir información falsa, pero logré copiarla. Cascada resonante a principios de los 80. Coincidía exactamente con la fecha del incidente del que hablaba Frank. Me di cuenta de que no podía seguir sentado frente al ordenador. Tenía que ir allí. Por supuesto, no esperaba poder entrar en la zona prohibida, pero quería verlo con mis propios ojos. Pasé una semana en la ciudad de Kingman, Arizona, estudiando mapas antiguos y alquilando un todoterreno. La zona alrededor de la zona prohibida era salvaje y desierta. Después de varias horas de conducir por carreteras abandonadas, me topé con una valla. No era una valla vieja con alambre de púas. Era una valla moderna con sensores de movimiento y nuevos carteles. Propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Prohibido el paso. Se autoriza el uso de la fuerza. Encontré una elevación adecuada a varios kilómetros de allí, desde donde podía ver la zona que me interesaba con un potente telescopio. Durante el día no vi nada más que un paisaje desértico. No había edificios, ni torres, ni actividad visible. Pero por la noche vi algo que me hizo olvidar el frío y el cansancio. Justo encima del lugar donde las viejas mapas indicaban un cañón, en un cielo completamente despejado y sin nubes, había un resplandor. No era el resplandor de la ciudad ni el reflejo de los faros. Era un brillo débil y pulsante, similar a una pequeña aurora boreal. Brillaba con tonos pálidos de violeta y verde, y estaba localizado en un solo punto. Preparé la cámara con una exposición prolongada y lo fotografié durante toda la noche. Las pulsaciones no eran caóticas, tenían un ritmo. Al volver a casa, descargué la serie de fotos en el ordenador y analicé los cambios en el brillo de la luz a lo largo del tiempo. Luego convertí esas fluctuaciones en ondas sonoras. No sabía qué esperar, quizás solo ruido blanco, pero lo que escuché por los altavoces me heló la sangre en las venas. Era un zumbido grave y vibrante, profundo, orgánico, no mecánico.
Pasé la grabación por un espectrógrafo para obtener una representación visual del sonido. En la pantalla apareció un patrón ondulado complejo pero repetitivo. No era ruido, era una señal. Pasé semanas trabajando con los archivos, tratando de encontrar alguna descripción del sonido que había oído Finch. No había citas directas de su diario, estaba clasificado. Pero encontré algo más. En el informe de la comisión que investigó su desaparición, había un breve párrafo basado en el interrogatorio de Robert Harrington, antes de que él también desapareciera. Robert describió el zumbido que oyeron como una vibración similar al canto de un enorme zángano encerrado en un frasco. Era la única descripción que tenía. Procesé mi grabación, aumentando su frecuencia varias octavas para que fuera más audible al oído humano. Y volví a reproducirla. El sonido que llenó mi habitación era una reproducción exacta, espeluznante e inequívoca de esa descripción. Era ese mismo canto. Casi 80 años después, tras todos los intentos del ejército por silenciarlo, estudiarlo o aislarlo, seguía allí. El objeto no solo zumbaba en las profundidades de la roca, enviaba una señal al cielo. El sonido que extraje del cielo nocturno de Arizona se convirtió en mi obsesión. No era solo una vibración monótona. Pasé los siguientes meses y casi todos mis ahorros consultando a especialistas que trabajaban conmigo de forma remota y anónima, sin conocer todo el panorama. Recurrí a lingüistas, radioastrónomos y especialistas en procesamiento de señales. Las conclusiones a las que llegamos fueron inequívocas. La señal era increíblemente compleja. Contenía secuencias matemáticas y geométricas repetitivas que eran constantes universales. El número pi, números primos, la proporción áurea. Era una especie de piedra de Rosetta, un abecedario destinado a demostrar el origen inteligente de la señal a cualquiera que la recibiera. Pero bajo esta capa básica había otros paquetes de información mucho más complejos que no podíamos descifrar. Era un lenguaje, pero un lenguaje construido no sobre palabras, sino sobre matemáticas puras. Y lo más importante, el análisis del desplazamiento Doppler y la polarización de la señal reveló que se trataba de un haz muy direccional. No se dispersaba en todas direcciones, como una transmisión de radio. Estaba enfocado en un punto aparentemente vacío en la constelación del Dragón. Y entonces lo entendí todo. Las acciones del gobierno adquirieron una nueva y aterradora lógica. Durante todas estas décadas, no solo habían estado protegiendo un artefacto extraterrestre, eran carceleros. Carceleros de una cabina telefónica desde la que alguien hacía continuamente llamadas de larga distancia. El proyecto Quimera no era un intento de apoderarse de la tecnología, sino un intento desesperado de silenciarla. La cascada resonante del 82 a la que se refería Frank fue probablemente un intento fallido de apagar el transmisor, que solo provocó una oleada de energía en respuesta. No podían destruirlo por miedo a las consecuencias. No podían apagarlo. Todo lo que podían hacer era sentarse y esperar que nadie contestara al otro lado del cable. Necesitaba la última pieza, la última prueba de que no estaba loco. A través de una cadena de contactos que se adentraba en los oscuros rincones de Internet, conseguí una única hoja escaneada. Era una página de un informe interno sobre el Proyecto Quimera, fechado en 1997. La mayor parte del texto estaba tachado con un rotulador negro, pero algunas frases se podían leer. La señal saliente se mantiene estable, la potencia no varía. Respuesta externa no confirmada, pero considerada probable a largo plazo. Protocolo de contención cambiado de aislamiento a camuflaje. Y la última frase, la más importante, al final de la página, en la sección Estado del objeto. El sujeto en la cámara de estasis no presenta cambios. El piloto sigue pasivo. En ese momento, todo cobró sentido.
la silla que Finch había visto en la habitación del fondo. No era una silla, era el asiento del piloto. El complejo cavernoso no era un templo ni una tumba, era una nave, o, al menos, parte de ella, quizá una cápsula de salvamento o un puente de mando incrustado en la roca hacía miles de años. Y dentro, en estado de animación suspendida, se encontraba su propietario, vivo, despierto, como decían las leyendas navajo. El zumbido que oyó Finch no era solo el ruido de una máquina en funcionamiento. Era una baliza de emergencia automática, una baliza que llevaba casi 100 años transmitiendo una señal de socorro al espacio. El gobierno de los Estados Unidos no se había topado con un simple misterio antiguo. Se había topado con el lugar de un accidente con un superviviente en su interior. Y todo su miedo, todo su secretismo, se centraban en una sola cosa: evitar que el mundo supiera que estaban protegiendo a un extraterrestre herido y rezar para que nadie viniera a buscarlo. El protocolo Purificación no era un plan para destruir la cueva, era un plan para matar al piloto en caso de que empezara a despertar. Decidí publicar todo lo que pude encontrar, no por fama ni por sensacionalismo, sino porque creo que este secreto es demasiado grande para que lo guarde una sola persona. La estrategia gubernamental de camuflaje, que consiste en ocultar la señal anómala entre miles de otras interferencias terrestres, puede funcionar durante mucho tiempo, pero no para siempre. ¿Qué pasará cuando la señal se haga más fuerte? ¿Qué pasará cuando el piloto se despierte? Y la pregunta más importante: ¿qué pasará cuando aquellos a quienes llama finalmente lleguen? No sé las respuestas, solo he recopilado los hechos, desde el polvoriento diario del profesor Finch hasta la luz pulsante en el cielo nocturno. He contado la historia tal y como he podido reconstruirla. El objeto de Arizona sigue cerrado. No se han encontrado registros de su desmantelamiento o conservación en fuentes abiertas. Sigue allí, custodiado por personas que ya no saben qué es lo que protegen: un legado, un arma o una bomba con un mecanismo de relojería. La baliza de emergencia sigue funcionando. Y aquí está el último dato. Hace 2 años, un grupo de radioastrónomos independientes que trabajaban en un programa de búsqueda de civilizaciones extraterrestres registró una nueva señal. Es muy débil, casi inaudible, y proviene de esa misma zona vacía de la constelación del Dragón. Aún no se ha podido descifrar, pero su frecuencia básica y la estructura de modulación tienen una extraña e innegable similitud matemática con la señal que proviene de debajo de la Tierra en el desierto de Arizona. El objeto sigue emitiendo, y, por lo que parece, alguien finalmente ha respondido.